Deberíamos tomarnos más tiempo con esta cuestión de lo inconsciente. No sé qué piensan ustedes, porque la idea era ya la siguiente clase cambiar de tema y pasar al narcisismo. Eh, no es completamente cambiar de tema, de todas maneras seguiríamos hablando de lo inconsciente, vamos a hablar toda esta unidad, de eso se va a tratar. Pero me parece que primero que es importante que lean al menos un texto de Freud donde hable sobre el inconsciente y que podamos trabajar eso que hayan leído aquí en la clase. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente, lo que les propongo es que aplacemos, que movamos todo. Una clase ya les voy a cambiar lo que eso implique en el calendario de las exposiciones, porque obviamente eso les mueve las fechas de las exposiciones. Em, Vamos a mover una fecha todo y con la idea de la próxima clase poder detenernos en la cuestión de lo inconsciente. Es decir, seguir hablando sobre eso, pero a partir de lectura que ustedes ya hayan hecho de un texto. Entonces, no van a leer el texto de la introducción del narcisismo para la próxima clase, no van a hacer el foro para la próxima clase, eso queda para dentro de 2 semanas, ¿ya? Para la próxima clase, entonces, les abrí ahorita una actividad en el EVA que es un mapa mental, el mapa mental que tendrían que hacer para hoy y que me olvidé de decirles, pero no les propongo leer el texto que se llama Notas sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis. Ahí en la actividad está. Notas sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis, de lo inconsciente en psicoanálisis y ver la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos para tratar de hacer una relación ahí. Les propongo hacer un mapa mental con lo que les quede. Piensen en el mapa mental como una ayuda de lectura, como una herramienta que les permite como inscribir las ideas que a ustedes les quedaron de lo que leyeron. Y la idea de que vean la película es que puedan como que les genere algún tipo de discusión, ¿sí? Que les genere algún tipo de idea, no sé, de algo que les haga como ir un poquito más allá de lo que leen. Imaginar, es lo que les decía el otro día, es full importante para trabajar psicoanálisis que se imaginen situaciones, que se imaginen cosas. Por eso les propongo películas, porque eso les permite imaginarse. Hace un momento, por ejemplo, Esther en su parte de la exposición nos daba ejemplos de las cosas que nos iba diciendo, que nos iba contando. Es en esta misma idea de imaginarse, imaginar algo. Es fundamental, porque después de esa imaginación se la rompe completamente porque no va por ahí y entonces eso es lo que permite ir avanzando en el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a tener una clase más sobre lo inconsciente, la próxima clase, en donde vamos a trabajar a partir de las preguntas que ustedes traigan. Sí, chicos, yo también en la primera hora y media vamos a trabajar sus preguntas. Así que lo que les propongo, por ejemplo, es enumeren los párrafos, enumeren cada párrafo del texto de Freud, pongan párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 en cada párrafo, y entonces, cuando tengan alguna pregunta en algún párrafo, en la clase van a poder llegar y decirme, en tal hoja, en el párrafo número tal, Freud dice esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Freud con eso? Sí, vamos a poder detenernos muy precisamente en el texto con las preguntas y las cosas que ustedes traen. Profe, o sea que para el lunes, que es el mapa mental, hacemos eso con la lectura. O sea, enumeramos los párrafos de Es donde una nosotros propuesta que estamos. les hago, Gabriela, no es una obligación, no es calificado que enumeren los párrafos Ah, del ya. texto. Es una propuesta que les hago porque eso es una ayuda de lectura. Yo me acuerdo cuando empecé yo a leer psicoanálisis, eso es lo que a mí me propusieron mis profesores, que enumere los párrafos, porque así cuando llevaba preguntas a la clase podía tener la referencia clara del párrafo en donde estaba la pregunta que quería hacer. Sí, como la oración o la afirmación que me generó pregunta o que me generó duda o que me dio ganas de comentar o yo qué sé, como para que tengan una ayuda de lectura.
Subrayen, háganse notas, vayan tomando notas mientras leen. Verán, les estoy diciendo, la próxima clase, la primera hora y media de clase va a ser sobre sus preguntas respecto al texto. Entonces, traigan preguntas. Esa parte del texto que no entendieron, traigan. Vamos a detenernos en cada una de esas cosas que ustedes traigan, sí. Y eso sí, si hay algo que no entienden, solo sigan. Anoten, pongan un signo de interrogación, anótense en un papelito dónde está eso que no entendieron y sigan. Sigan leyendo. No se detengan en la lectura, solo sigan. ¿Sí? Eso vamos a hacer entonces para la próxima clase. Y hoy día voy a retomar entonces cosas de las que hablé también la clase pasada. Así que si es que tienen preguntas respecto a la clase pasada, pueden irlas formulando. Y para retomar cuestiones básicas respecto a lo inconsciente. Cosas básicas que nos van a permitir ir un poquito más allá después. ¿Está clara la situación? ¿Está claro el programa? Ya voy a cambiar las fechas de las exposiciones porque todo se va a mover una fecha. Así me parece que vamos a poder tomarnos, no andar corriendo, sino tomarnos el tiempo con calma de trabajar la cuestión de lo inconsciente. Y que ustedes puedan traer sus preguntas, chicos. Traigan sus preguntas, traigan sus dudas, traigan sus interrogantes. Está abierta ya entonces la actividad en el E. Lo del mapa mental es lo mismo, una ayuda de lectura para que les ayude a fijar sus ideas, para que puedan escribir sus ideas. Respecto al archivo del mapa mental, les dejo a ustedes encontrar maneras de tener ese archivo. Yo sé que hay programas, no les pongo un solo tipo de archivo porque yo sé que hay programas donde uno puede hacer en internet que después de un cierto tamaño del documento ya no le permiten descargar el documento. Entonces ahí pueden hacer captura de pantalla, no sé, a ustedes es ya cuestión suya cómo se organicen, pero eso sí, si yo no alcanzo a leer algo en un mapa mental, es decir, si la imagen tiene mala calidad, si es que las letras no están bien definidas, si es que yo no puedo leer lo que dice en su mapa mental, no les voy a calificar su mapa mental. Sí, es su responsabilidad que tenga una buena calidad en la imagen que me envíen de su mapa mental, para yo poder ver qué es lo que hicieron, para yo poder ver cuál es el trabajo que hicieron. No es un resumen del texto. Es un compilado de las ideas que les quedaron, de que les quedó del texto, en lo que les hizo pensar la película, en yo qué sé. ¿Ok? Vamos a ver qué de lo que también van a leer se les articula con lo que nos digamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta respecto a esto? En el sílabus, tienen ustedes, en el sílabus que está en el EVA, tienen ustedes el programa de los contenidos que están planificados que nosotros veamos este semestre. Por supuesto que vamos a intentar hacerlo, pero yo no creo que podamos ver todos esos temas. Que justamente me parece que adaptar también respecto a sus comentarios, a la dificultad que dicen tener con la materia, pienso que también es una cuestión de adaptar los contenidos. No podemos ver tantos contenidos porque no podemos avanzar muy rápido. Tenemos que tomarnos el tiempo. Pienso que es importante que nos tomemos el tiempo en nociones tan básicas como esta, por ejemplo, de lo inconsciente. Las manifestaciones ya podemos ir un poquito más rápido porque ya es un poquito también como más. Justamente por eso preguntaba a Alejandro cuando presentaste las manifestaciones del inconsciente, ¿de dónde sacaste eso? Porque hay todo un grupo que va a presentar eso. Entonces es todo un tema, no es una cosa así de simple. Pero es ya como más, no sé, me parece a mí que es más digerible, más didáctico por sí solo. No hace falta hacer mucho para que sean didácticas esos temas. Entonces, por lo pronto nos vamos a detener en la cuestión del inconsciente, después vamos a pasar a la cuestión del narcisismo, vamos a irnos a la noción de pulsión,
y vamos a ver cómo estamos ahí, ¿ya? En el momento en el que lleguemos a hablar de la pulsión, vamos a ver cómo estamos ahí para ver cómo nos cuadramos respecto a las demás exposiciones, que son ya directamente en relación a las manifestaciones de lo inconsciente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir al respecto? Bueno, entonces yo hace un momentito estaba proponiéndoles esta diferencia entre mente y psique. Entonces les hablé un poquito respecto a la mente, ¿verdad? Les dije dos que tres cosas respecto a la mente, la dimensión a la que pertenece, el discurso al que pertenece. Y les decía yo que, por ejemplo, los discursos, los nuevos discursos de género que tenemos ahora muestran como de alguna manera lo que el cuerpo entendido como órgano podría definir, no define. Y entonces, esa es, digamos, eso de alguna manera viene a asociarse a la concepción de cuerpo que hay en psicoanálisis, que es este cuerpo que sí puede algo tener que ver con lo que biológicamente se entiende como cuerpo, pero eso no es todo el cuerpo. El cuerpo, en tanto tal, es un cuerpo que está atravesado por el lenguaje. Eso quiere decir que es un cuerpo del que se puede hablar. Es un cuerpo que está tocado de alguna manera por los significantes. Está tocado por el lenguaje. Y por estar tocado por el lenguaje, implica en sí mismo algo inalcanzable. Me explico. Eh, ¿Qué les había dicho yo respecto a los significantes? ¿Qué les había dicho yo respecto a la estructura del significante? Es que todo significante reenvía a un significante, a otro, ¿no es cierto? Es decir, que no hay una relación directa, directa y única. Esta es la manera de concebir el significante desde el psicoanálisis. Ojo, no es la misma de la lingüística, no es la misma que podrá tener yo qué sé, tal vez la neuropsicología, no sé si la neuropsicología tenga alguna definición al respecto, no sé si en la cuestión de la función del lenguaje, tal vez puedan decir algo de eso, no sé. Pero en tal caso, les hablo, por supuesto, estamos en la clase de teoría psicoanalítica, de la percepción eh, de la percepción, no la percepción, la noción, la lectura que se hace del significante en psicoanálisis, y de hecho el término significante está directamente relacionado con las elaboraciones de Lacan. Entonces, la idea de la estructura del significante es que el significante, que puede ser dibujado como S mayúscula, no está directamente relacionado a un sentido, que es una S minúscula. Es decir, que a un significante no le corresponde un determinado sentido, sino que un significante siempre reenvía a otro significante y ese significante va a reenviar a otro significante y ese significante va a reenviar a otro significante. Y entonces de lo que se trata es de una cadena de significantes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué implica esto? Implica que yo les había, por ejemplo, puesto el ejemplo del diccionario, el lugar que tienen las palabras, las definiciones de un diccionario. Que si ustedes se fijan, no es que en el diccionario, digamos, quiero definir lo que es rojo. Van y buscan en el diccionario lo que es rojo y en rojo van a encontrar color. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No parece. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que a una palabra no le corresponde una sola palabra. ¿Por qué? Porque el rojo no es solamente un color. Es decir que rojo es un color no es suficiente para definir lo que es rojo. ¿No es cierto? Hace falta más palabras para definir lo que es rojo, porque decir solo color
Sí, amarillo y azul y café y verde, sí, pero no son lo mismo, ¿no es cierto? No son iguales. Entonces, decir solo color no es suficiente. Entonces es color, en el diccionario que vamos a encontrar entonces, vamos a encontrar más palabras, no solamente una palabra, vamos a encontrar color que se caracteriza por, yo qué sé, tralala, tralala. No sé cómo se defina rojo veo que sonríen por algo que escuchan. ¿Les hace algún sentido lo que escuchan? ¿O alguna pregunta específica al respecto? ¿No? Entonces, lo que implica la estructura del significante para el psicoanálisis es que a cada significante no le corresponde específicamente un sentido, una significación específica, única y absolutamente única de ese significante. Porque rojo puede querer ser el color, pero rojo también puede ser la metáfora de el enojo, por ejemplo. Y rojo también puede ser la metáfora del comunismo, por ejemplo. Y rojo puede ser un sinnúmero más de cosas, no solamente un color. Y entonces, ¿qué es lo que implica esto? Implica que así como no haya una sola palabra que defina lo que es rojo, una sola, sí, el sentido que le corresponda absolutamente, así como no hay eso, tampoco hay la palabra que venga a definir mi ser, el ser. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Porque el cómo me llamo no es quién soy, es cómo me llamo. El nombre es una salida a la pregunta de quién soy, pero la respuesta es imposible de encontrar. ¿Por qué? Porque no hay la palabra justa que va a venir a dar sentido absoluto a mi ser. Eso no existe. Y entonces no hay la palabra justa y que calce perfectamente para definir lo que es el cuerpo y lo que es el cuerpo en tanto experiencia. Porque la particularidad de este cuerpo atravesado por palabras es que es un cuerpo que se vive distinto. No, no, un chimpancé, pensemos en un chimpancé porque es como el que más cercano podría tener algo de esta relación con la comunicación o con algo de nuestra evolución. Em, yo no sé si se puede hablar de una representación de su cuerpo, pero la cuestión es que el ser humano se representa su cuerpo. El ser humano eso que ve en el espejo es lo que él se ha construido de su imagen en el espejo. Y la imagen en el espejo no es del cuerpo, es la imagen del cuerpo, la imagen que cada uno se ha constituido del cuerpo. Entonces, lo que fundamentalmente dice el psicoanálisis, y esto es sobre todo Lacan, es que hay algo del cuerpo que se escapa al lenguaje, que el lenguaje no atrapa, que el lenguaje no puede definir, que el lenguaje no puede representar, que no puede poner palabras sobre esa experiencia del cuerpo. Hay algo del cuerpo que le es ajeno, que le es por siempre ajeno, que ni el discurso de la biología, ni el discurso de la religión, ni el discurso de la espiritualidad, ni ningún discurso puede completar, englobar completamente. Entonces, ¿qué implica esto? Que el cuerpo, así como el ser, sea un cuerpo en falta. Y así como el ser es un ser en falta. Entonces no puede ser la psique el opuesto directo a este cuerpo. Si retomamos lo que estábamos diciendo hace un momento entre la diferencia entre mente y psique, no puede ser el opuesto directo al cuerpo porque este cuerpo
que conserva algo de un carácter inalcanzable, imposible, que es lo que Lacan denomina como real, lo real. En el cuerpo se vive algo de lo real que escapa al simbólico. Al simbólico y al imaginario son los tres registros que propone Lacan para trabajar la psique. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo, como lo inconsciente. Obviamente lo simbólico hace referencia al campo del lenguaje, a la función de la palabra. Lo imaginario entonces de esta representación del cuerpo, y no solamente esta representación del cuerpo, es decir, no solamente a la imagen del cuerpo, sino a lo que de esa imagen se constituye en tanto otro. Al otro con el que me relaciono, al otro que veo, al otro que le digo mi hermano, mi prójimo, mi yunta, mi brother, mi mejor amigo, mi hijo, mi hermano, mi madre, ese otro. Ese otro que se constituye de alguna manera en eso que veo en el espejo. El otro está constituido a imagen de semejanza, a imagen y semejanza del sujeto, por retomar las palabras religiosas. Y lo real, que hace referencia a algo del cuerpo. Entonces, ni el imaginario, son los tres registros, son los registros, digamos, con los que de alguna manera, ¿qué implica la palabra registro? Como la manera de registrarse, las posibles maneras de registrarse, las posibles maneras de inscribirse en la vida psíquica, el movimiento psíquico, la dinámica psíquica. Y entonces puede ser en el registro simbólico, en el registro imaginario y en el registro real. Lacan lo que va a decir es que no es que están separados. Va a ser este que se llama el nudo borromeo. No sé si alguien está familiarizado con matemáticas. Está muy mal hecho ya. Pero la idea de este nudo borromeo es que si es que se suelta uno, se sueltan los tres. Imaginario, simbólico y real. Están anudados estos tres registros. Pero hay algo de lo que el simbólico puede decir, de lo que el imaginario puede decir, que no alcanza para el real. Y lo real no es la realidad. Si en algún lugar habría que ponerle a la realidad entendida así como nosotros la comprendemos en el común denominador de los seres humanos, es el imaginario, la realidad. Imaginario articulado con simbólico, por supuesto, pero esa es la realidad. Construcción, una construcción de cada quien. Preguntas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estoy retomando la cuestión de cuál es la diferencia entre mente y psique. Y para dar esta diferencia me estoy remitiendo a la concepción de cuerpo, que es distinta en cada teoría, que es distinta en cada discurso. Porque el cuerpo que se traduce en el discurso biológico no es el único cuerpo. La biología es uno de estos discursos, entonces, del registro simbólico y también imaginario, por supuesto, porque tenemos representaciones de este cuerpo que hablan de este cuerpo en tanto órgano. Entonces, el cuerpo, organismo, es ya una representación del cuerpo, es ya una elaboración, es un discurso. Entonces, no tiene la biología la verdad sobre el cuerpo. Cada quien elige cuál es la verdad con la que se maneja, pero no es esa la verdad absoluta. Ese es un discurso, pero no es la absoluta verdad, es una más. Me digo que estoy diciendo algo súper chistoso, chicos. Quiero que me cuenten qué es lo chistoso que estoy diciendo, porque se ríen. Cuéntenme,
qué es lo chistoso? No sé si, por ejemplo, parezca chistoso que la verdad del cuerpo no es la verdad de la biología necesariamente. Es decir, lo que quiero decir es que es una elección. Elegir la verdad, la noción de organismo de la biología como siendo la verdad sobre el cuerpo es una elección, es una decisión. Entonces, este no es el cuerpo del que habla el psicoanálisis, que les digo es este cuerpo vacío, inalcanzable, que pertenece a un registro de lo real. Ni el simbólico ni el imaginario lo van a atrapar. Y entonces, en medio de este imposible que representa esta experiencia de tener un cuerpo, no ser un cuerpo, porque uno tiene un cuerpo, no es un cuerpo. Hablamos entonces de lo psíquico, de la vida psíquica. Hablamos de la realidad, Freud habla de la realidad, eso es lo que se le puede adjudicar a Freud, de la realidad psíquica. De la psique. Que no es, entonces, la mente. Y entonces, ¿qué es esta vida psíquica? Es todo lo que se representa en estas cadenas. Todas estas representaciones que nos hacemos de la vida, del mundo, de las relaciones. Cómo estos tres registros de aquí arriba que les decía se ponen en juego. Cómo se juegan esos tres registros. Cómo se articulan en cada quien esos tres registros. Esa es la vida psíquica. De esto se encarga el psicoanálisis. Y en el centro de esto está lo inconsciente. Lo que comanda de alguna manera esa vida psíquica, ese trabajo psíquico, es lo inconsciente. Preguntas respecto a esta diferencia entre psique y mente. No sé, los que se estaban riendo tal vez puedan contarnos de qué se reían si es que tenía que ver con la clase. Si es que no, chicos, vayan a otro lado, vayan a un lado donde puedan reírse con calma. Tal vez yo no logro ver el lado cómico de la situación, pero si hay uno, cuéntenos. Preguntas, chicos, pregunten. Lo que les dé ganas de preguntar. Profe, ¿qué otra descripción más se le podría dar como que a los colores? Porque sí me quedé como que con eso de, o sea, como que hay que ir más allá de escribir como que solo color. Entonces, ¿Qué te parece? Tú dime. ¿Te parece que si tú me dices qué es rojo y yo te respondo, no, les voy a poner un ejemplo clarísimo. No, bueno, sí, es un ejemplo claro. El otro día conversaba con unas colegas que hacen un grupo de cuento, sí, un grupo alrededor del cuento con unos niños en la institución donde yo trabajo. Es decir, trabajan alrededor de crear historias, contar un cuento específico, bueno. Y entonces contaban que había una niña que empezaba a hablar cuando empezaba a hacer, era su tiempo de contar una historia, empezaba a hablar y solo era como, y ni siquiera se entendía bien lo que decía, y solo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Se empezaba diciendo, había una vez, y solo seguía hablando y no podía parar, y ellas no encontraban una manera de parar, no sabían cómo parar para que ya deje de contar su historia, porque ya era una cosa así como súper desbordada, y ellas solo seguía y seguía y seguía hablando. Entonces yo les preguntaba si es que en francés, porque obviamente todo esto pasa en francés, si es que en francés hay alguna expresión, así como hay el había una vez,
que uno ya escucha había una vez y enseguida asocia con va a empezar una historia, ¿no es cierto? Alguien va a empezar a contar una historia. Entonces yo les preguntaba si es que existe una frase en francés como el había una vez, pero para el final. Como nosotros en español tenemos el colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuando uno ya escucha colorín colorado, ya sabe que ya la historia se está acabando, ya sabe que ya llegó al final la historia, ¿no es cierto? Entonces yo les preguntaba si había algo así en francés. Me decían que no tienen en francés algo así. Entonces yo les decía, sí, porque nosotros en español tenemos colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y entonces, claro, yo pude traducirles este cuento se ha acabado, pero no pude traducirles el colorín colorado. Porque para poder traducirles, primero tenía yo que cachar qué era eso en español. ¿Qué es colorín? ¿Alguien me podría decir qué es colorín? Yo estoy segura que si buscamos en el diccionario va a haber una definición de colorín. Pero yo no tenía idea. Después, ¿qué es colorado? Entonces yo les decía, a ver, colorado es como el hecho de estar como rojo, así como algo como una cualidad de rojo. Entonces me decían, ya, es rojo. Entonces yo decía, no es rojo, es como algo como de estar como rojo, como de hacerse rojo, no sé, que no es lo mismo que enrojecerse, porque uno está avergonzado, ¿no es cierto? Entonces, claro, en este ejemplo que les doy, también en la cuestión del idioma y la traducción y de cómo, pero justamente lo que pasa de un idioma a otro es solamente una reproducción de lo que pasa a nivel de la lengua mismo, de una misma lengua, entre palabras mismo de una misma lengua. Entonces, cojamos el diccionario. Les pongo el ejemplo del diccionario porque es bastante claro, porque no encuentran en el diccionario palabras que estén directamente relacionadas con otras palabras. No encuentran. Entonces, que a una palabra le corresponda otra palabra específica. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, qué es rojo. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia, que tengo aquí en el teléfono. Rojo. Ya, solo quiero decirles, hay 8 definiciones. Primera definición, adjetivo, dicho de un color. Dicho de un color. Ni siquiera es color, es dicho de un color. ¿Sí cachan cuántas palabras hay ahí? Dicho de un color. Semejante al de la sangre, ya enseguida ya reenvía a un ejemplo, porque por sí solo no se puede definir. Semejante al de la sangre o al de tomate maduro, y que ocupa el primer lugar del espectro luminoso. Ya de una referencia a la teoría, no sé qué teoría es esta. Todos son adjetivos en tal caso. Segunda definición, de color rojo. Les estoy leyendo, que les estoy leyendo lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es decir, es el diccionario base de los diccionarios, es el diccionario de referencia de nuestro idioma. O sea, aquí es donde desaparecen o aparecen las palabras. Lo que dice este diccionario que existe en el español es lo que existe. Lo que no dice que existe, no existe. Entonces les estoy leyendo este diccionario. No, entonces, adjetivo de color rojo, segunda definición. Tercera definición, rubio, de color parecido al del oro. Cuarta definición, dicho del pelo, de un rubio muy vivo. 5, lo que les decía yo de los comunistas. Izquierdista, especialmente comunista. Sexta, en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, republicano. Séptimo, colorante o pigmento utilizado para producir el color rojo. Qué chistoso, está definido con su misma palabra. Octava, la última definición. Señal de tráfico de color rojo que en los semáforos exige detenerse. Por ejemplo, al ver el rojo, paró instantáneamente. Ya, ahí hay un ejemplo. Les doy el ejemplo del diccionario porque yo sé que de alguna manera el diccionario, o es lo que me supongo, díganme ustedes si no es así, pero pienso yo que esa es como la instancia imaginaria que les puede a ustedes decir,
Pero sí, yo sé qué son las palabras, pero sí tienen una definición las palabras. ¿Cómo que no tienen una definición las palabras? Tienen. El diccionario es eso, ¿no es cierto? Es como el referente básico de que las palabras sí tienen definiciones. Pero les estoy mostrando que sí, tienen definiciones, pero las definiciones son definiciones de las definiciones de las definiciones. Entonces, siempre son palabras, palabras que reenvían otras palabras y otras palabras y otras palabras. Esto para mostrarles que no existen, no existe una correlación específica, única, entre los sentidos y los significantes, entre las significaciones y los significantes. ¿Qué implica esto, chicos? Que lo que yo pueda decir, lo que yo pueda hablar, no va a ser nunca lo que otro pueda decir o pueda hablar. Nunca. Y las asociaciones, por eso la posición, para los que dicen que la posición del analista es subjetiva, no, justamente porque la posición ética desde el psicoanálisis es la de el no saber, no sabe. El analista parte del hecho de que no sabe, que no es la misma posición del psicólogo que parte del hecho de que sabe. Sabe de los procesos mentales, sabe de los tratamientos, sabe de cómo acoger un síntoma y cómo tratarlo y cómo eliminarlo y cómo producir el bienestar. El psicólogo sabe. El analista no, no sabe. Y no puede entender muy rápido tampoco. Esa es la cuestión. Tener la escucha flotante que Freud propone es no ir muy rápido. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos comúnmente, y es necesario que eso pase, por eso tenemos la ilusión de la comunicación, creemos que entendemos lo que estamos escuchando porque creemos que entendemos lo que la persona, lo que significan las palabras que la persona está diciendo para esa persona. Y partimos del principio de que son los mismos significados los que tenemos. Por eso cuando hablamos con una persona que tiene otro idioma, no, esa ilusión ya se pierde porque sabemos que no significa lo mismo. Pero lo mismo pasa en un mismo idioma. Es que yo tengo la ilusión, esta es nuestra séptima clase, y yo tengo la ilusión de haberles ya dicho tantas cosas. Es como, en mi cabeza yo les he dicho yo un montón de cosas. Les he transmitido un montón de cosas. Y leo algunos ensayos y veo y digo, no les he dicho nada. O sea, según estos ensayos, yo no les, de la ética del psicoanálisis, por ejemplo, yo no les dije nada de la ética del psicoanálisis, según algunos ensayos. No les dije absolutamente nada. Ven, entonces yo podría partir del principio, no, pues es que o yo soy una pésima profesora o la persona que hizo este ensayo es un pésimo alumno. Podría yo partir de ese principio, ¿no es cierto? Que sería como lo más simple de hacer. Pero no, justamente yo parto del principio de que lo que yo digo, no tengo la garantía absoluta de que el otro va a escuchar. ¿Y por qué? Porque en toda esa escucha, ahí está. Todas estas representaciones, estas cadenas de representaciones, de esto que yo les estaba haciendo del S que envía otro S, que envía otro S, cada uno tiene sus propias asociaciones y así es como define Freud al, al inconsciente, a lo inconsciente. En el texto que van a leer para la próxima clase, les pido que pongan una atención particular en este paso de el inconsciente a lo inconsciente. Freud habla muy claramente de eso. Entonces yo les decía, en este esquema, que es el esquema de la carta 52, que es el esquema del aparato psíquico, el primer esquema del aparato psíquico, y que entonces habían estas inscripciones, ¿se acuerdan de estas inscripciones? Y entonces estas inscripciones están como están ya traducidas en tanto inscripciones, pero es como que se vuelven a traducir en tanto representaciones. Entonces, lo que Freud dice es de la percepción, de lo que se percibe, algo del contenido de esta percepción se conserva. Pero también y sobre todo lo que está asociado a esa percepción. Es decir, no el olor específico a caca cuando pasé por tal lugar y que cada vez que paso por ahí tengo ganas de vomitar, así ya no huele a caca. Sino, ¿cuál es el lugar por el que pasa? ¿Qué pasó el día en que pasó por el lugar donde olió a caca y desde ahí ya no puede volver a pasar por ese lugar porque va a siempre oler a caca? ¿Qué pasó ese día? ¿De dónde venía? ¿O qué se estaba yendo a hacer? ¿O en qué lugar estaba?
Entonces, lo que se queda inscrito y representado, digamos, en el inconsciente, en el aparato psíquico, perdón, en el aparato psíquico, es algo del contenido de esas representaciones, pero y por sobre todo la asociación. ¿Sí ven? Esto está aquí. La asociación de esas representaciones, que es, digamos, algo así como que lo que coincidió en tiempo con esas percepciones. Y eso es siempre singular, porque esas asociaciones, de eso que se asoció en ese momento específico, le pertenece solamente al que produjo esa asociación. Nunca va a ser lo mismo lo que yo pueda asociar a lo que otro pueda asociar al respecto. Preguntas, chicos. Ni una sola pregunta. El inconsciente es entonces una serie, el inconsciente, otra vez, el aparato psíquico. El aparato psíquico es entonces una serie de representaciones, una serie de inscripciones. Y en esta serie, en esto que se pone en serie, está esto que Freud llama inconsciente, que es una de esas traducciones. Pero es una de esas traducciones y la única de esas traducciones que no accede a la conciencia, que no puede acceder a la conciencia. Y entonces, ¿qué nos dice Freud? Este aparato es un aparato que tiene dos extremos, la percepción y la conciencia, y en la mitad, dice él, está la memoria. Aquí ubica la memoria. En todo este trayecto, digamos, en todo este recorrido de ida y vuelta, no solo de ida, no solo de vuelta, porque una vez más les digo, no se trata de avanzar en etapas o en pasos o del inconsciente a lo preconsciente, de lo preconsciente a la conciencia. No, se trata de recorridos, hay un recorrido, hay un camino lógico entre estos lugares. Y eso es lo que hay que ir a trazar, más que hacer consciente lo inconsciente. Y entonces, en medio de estos dos extremos está la memoria, dice Freud. Y a eso que accedemos porque nos acordamos, porque recordamos algo, está más bien inscrito aquí, en el preconsciente. Porque lo inconsciente no accede a la conciencia. Entonces, lo que uno tiene como recuerdos, esa base, eso que se llama memoria de una manera muy, muy común, serían estas inscripciones que están en el preconsciente y a las y que pueden acceder a la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta Freud respecto a la memoria? Freud dice, pensemos en diferentes soportes, por ejemplo, pensemos en la memoria como una superficie. En la memoria o en, no sé, digamos, en el baúl de los recuerdos. Pensemos en el baúl de los recuerdos como una superficie. Pensemos entonces como como que fuera una hoja, dice Freud. En una hoja se puede escribir, se puede escribir, se puede escribir, se puede escribir hasta que se acaba la hoja. Digamos que los límites de la hoja marcan un límite. Pero después de eso ya no se puede, entonces tiene como una capacidad limitada, de alguna manera, este registro de inscripción.
Una hoja, digamos, como ese lugar donde tomo notas, tomo apuntes de mi agenda, por ejemplo, mi cuaderno de notas. Tiene un límite, hay un límite, después de ciertas hojas ya no va a haber más hojas, ya no va a haber más espacio. Entonces Freud se pregunta por esta capacidad, digamos, de almacenamiento. ¿Cómo es que no llega nunca a llenarse? ¿Cómo es que no llega nunca a estar saturada de espacio como los teléfonos pueden estar, como la computadora puede estar? Y porque también podemos hacernos más espacio borrando. Ahí podemos volver a tener espacio. Pero y entonces lo que se borró ya no está, desaparece en la hoja, por ejemplo. Y entonces Freud dice, eh, Freud se pregunta, se hace la pregunta de, porque claro, la cuestión es esa, la percepción, digamos, lo que uno percibe con los sentidos es limitado, llega hasta un punto, es limitada la percepción de un estímulo específico, pero de ahí, como en un plano general, uno puede percibir cuántas cosas pueda percibir. Es decir, no hay un límite, digamos, de saturación de cuántas cosas uno pueda percibir. Pero y entonces, si es que es posible percibir todo el tiempo, es decir, es como que la percepción está siempre abierta, siempre hay espacio, digamos, es ilimitada la percepción. Entonces, ¿cómo es que se puede conservar? ¿Dónde? ¿Cómo pasa que se conservan huellas, némicas? ¿Se acuerdan que decíamos la clase pasada? Estas X. ¿Cómo es que se conservan? ¿Cómo es que hay que se conservan? ¿Dónde están? O sea, ¿cuál es este espacio ilimitado en el que se conservan y no se excluyen las unas de las otras? No hay que borrar para hacer más espacio. Entonces, lo que dice Freud desde el aparato psíquico, este que están viendo aquí, conjuga de alguna manera la capacidad ilimitada de las percepciones con la conservación de huellas que duren y no se excluyan entre sí. El aparato psíquico logra esas dos funciones. Que haya capacidad ilimitada de percepción, que uno pueda percibir cuantas cosas pueda, cuantas cosas quiera, y que puedan seguir existiendo más huellas duraderas, más huellas duraderas, más huellas que queden ahí sin que tengan que borrarse, sin que tengan que excluirse para dar paso a nuevas huellas. Y lo que dice Freud es que porque hace de un solo aparato, de este aparato, sistema. Dentro del aparato psíquico dice, este es un sistema, esta es la memoria, y este por sí solo es el sistema percepción-conciencia. Ay, no, perdón, no es este. No es el sistema percepción-conciencia, es el sistema preconsciente-conciencia. Este sistema. Por sí solo no puede, no tiene, digamos, la capacidad de seguir, digamos, registrando y registrando y registrando y registrando y registrando. Aquí eso no puede pasar. Por eso olvidamos. De alguna manera olvidar, pero en un sentido también en un sentido ya más importante que sería el de reprimir. Es como que mandamos eso para acá y aquí como que el espacio se queda disponible, como libre, aquí, entre estos dos. Y lo que mandamos para acá, digamos, es eso que estorba aquí, porque no es correcto, porque no es aceptado, porque socialmente no está bien, y esto es inconsciente, chicos, no piensen que uno manda voluntariamente material a lo inconsciente. Esto pasa inconscientemente, justamente, es lo inconsciente. Sí, Janel. Ok, sí, disculpe, me dice Víctor Quiroz que se tuvo que salir de la clase porque se le fue el internet. Ok, muchas gracias.
Yo me emocioné, pensé que ibas a hacer una pregunta. No, es que lo último que dijo sí lo entendí, profe. Ya. ¿Y qué no entendiste? Me quedó alguna duda de que había dicho de lo de la serie de inscripciones, que dijo que creo que era el preconsciente que podía acceder, pero que el inconsciente no podía, esa parte no lo entendí. Hay un material, hay un tipo de material, hay un grupo de representaciones, porque estos son grupos de representaciones. Grupo de representación, grupo de representación, grupo de representación, grupo de representación. Esos son grupos de representación. Espérenme, lo voy a hacer en un momento. Ya. Estos son grupos de representación, ¿no es cierto? No, más que estos, son así, por ejemplo. Esto es un grupo de representación, esto es un grupo de representación, esto es un grupo de representación, estos pueden ser un grupo de representación. Ya eso, entonces, el material, digamos, el material psíquico, se habla de material psíquico, con lo que trabajamos del material psíquico, está organizado así, en grupos de representaciones. Entonces, lo que dice Freud es que hay, esto también es un grupo de representación, esto es un grupo de representación, puede estar, la lógica de esto, la organización de esto es lo que hay que descifrar en el análisis, justamente. Cómo se organiza para cada quien, que no es sistemático, no se nos organiza a todos de la misma manera, no como robotcitos. Lo que accede a la conciencia, el material, digamos, que accede en un recuerdo, por ejemplo. De ley tienen ustedes recuerdos de su infancia que cuentan constantemente. Hay recuerdos de su infancia que para ustedes son suyos, son sus recuerdos. Pero lo que tal vez se olvidan es que esos recuerdos los han vivido y es una cuestión, uno ya ni siquiera sabe qué ha vivido y qué le han contado. Eso también pasa un montón cuando uno piensa en su infancia. Y entonces, esos recuerdos, eso que está ahí como siendo mi historia, lo que yo me cuento como muy conscientemente, como siendo mi historia, y que de repente, pum, me acuerdo de algo más y digo, es cierto que cuando yo era chiquita sabía tomar jugo en la terraza, ni sé qué, cosas así. Ese material al que uno puede acceder, ese material que accede a la conciencia, es preconsciente, es un material preconsciente, no es el material inconsciente, porque el material inconsciente no accede a la conciencia. Pero digamos, para que pueda haber espacio disponible aquí, entre este y este, es que todo se registra aquí. Todo se registra ahí. No solo lo negativo, no solo lo traumático, no solo lo problemático, todo deja un registro en el inconsciente. O todo deja un registro inconsciente. Todo lo que de alguna manera hace huella. Por eso es que si ustedes se fijan, si ustedes ven, entre la percepción y la conciencia está el inconsciente. No hay una relación directa entre la percepción y la conciencia. No es que de lo que yo soy consciente es lo que percibo. La realidad es lo que yo veo, es la realidad, es lo que yo sé. Sino que lo que yo percibo se inscribe y se transcribe y se traduce y se manifiesta como algo más. Otra cosa, otra transcripción, una traducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la representación? Porque estas son inscripciones, ¿no es cierto? Yo les dije, estas de X son inscripciones. Son las inscripciones. Entonces, estas inscripciones lo que pasa es que están como cargadas, digamos, de energía psíquica, unas más que otras. Hay representaciones que están cargadísimas de energía psíquica, otras no tanto, otras un poquito más. Y esa carga, eso de esa carga es la representación. Entonces,
El paso de una representación a otra se da porque hay un cambio en la energía. Ya no, ya por ejemplo, ya no se le da tanta energía, no es que se borra la inscripción, yo ahorita estoy borrando para volverla a hacer. No es que se borra la inscripción, sino que ya no tiene tanta energía y digamos que ahora esa energía está mucho más concentrada aquí. Se desplaza la investidura. Eso en psicoanálisis se llama investidura. Cuando se carga libidinalmente, cuando se carga de energía psíquica, la libido. Cuando se carga de libido un objeto, una representación, lo que sea, un otro, se inviste. Es una investidura libidinal, se llama, una investidura psíquica, de energía psíquica. Se carga de energía psíquica. Eso. Y entonces cuando hay esta percepción, digamos, cuando se da esta percepción, hay esta percepción que se inscribe de alguna manera, pongámosle con rojo, a ver, se inscribe entonces la percepción, ¿no es cierto? Se transcribe y luego a una determinada representación se le carga de energía. Esa inscripción, perdón, está cargada de energía, entonces tiene una representación. Además de tener una representación, tiene un afecto que está relacionado a esa representación, que tiene una relación con esa representación. Y lo que les decía en la clase pasada es eso. Cuando se reprime una representación, es decir, cuando se reprime, escuchan la palabra represión como literalmente como quitarle algo, quitarle la posibilidad de ir a la conciencia, por ejemplo. Cuando se reprime una representación, se reprime justamente, cuando se reprime algo de un contenido, cuando un contenido es reprimido, lo que se reprime es la representación. Es decir, cuánta carga se le ha dado a esa inscripción. Pero no se reprime el afecto. El afecto que estaba anudado a esta representación, eso no se reprime. Los afectos, porque hay que pensar en toda la teoría del afecto para Freud en psicoanálisis, el afecto no se reprime. El afecto nunca es inconsciente. El afecto se queda por ahí flotando, viendo a qué otra representación se puede unir. Uno no se da ni cuenta, pero se ha unido a tal, entonces el afecto sale por ahí. Y entonces eso de hacer algo que uno no se da cuenta, va por ahí. Preguntas, muchachos, antes de despedirnos. Nada, ni una sola pregunta. No preguntan porque no entendieron nada, porque ya se aburrieron o porque entendieron todo. Al menos esa pregunta responde. Bueno, nos quedamos ahí entonces hoy día. La próxima semana entonces vamos a trabajar literalmente el texto de la nota sobre el concepto de inconsciente en psicoanálisis de Freud, del que van a hacer un mapa mental y que vamos a trabajar en clase. Sí, el texto, vamos a trabajar ese texto. No quiero que vengan y me digan qué entendieron del inconsciente leyendo un artículo de internet, sino que lean el texto y que traigan preguntas del texto. Si nadie tiene más preguntas, nos despedimos.
Nos vemos el próximo lunes entonces. Chao, profe. Recording stopped.